Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos que agradecer, obviamente, a Francisco de Idea Capacitaciones, que nos ha facilitado un poco la labor en estas charlas, porque tiene me dijeron la semana pasada, qué buenos contactos, y yo, no, no son míos, son los de Francisco. Entonces, por ahí agradecerle a Francisco que también haya hecho posible este evento. Gracias por coordinarlos. Ujú, Entonces, para empezar, tengo una pregunta, que es, ujú. ¿por qué se cambió el TEL a TDL? Uf, eh, primero vamos a tener que remontarnos hacia un poquitito en la historia y lo que nosotros conocemos como TEL es un tipo de trastorno que afecta principalmente el lenguaje y que no tiene una causa aparente, no tiene asociado a un cuadro genético, no hay un trastorno cognitivo, un déficit cognitivo, un impedimento, ni sensorial tampoco. Entonces, esto fue descrito ya hace 200 años. Ya. En 1822 empezaron las primeras descripciones y cada autor ha ido enfocando el concepto desde su propio foco. Entonces, algunos le llamaron, por ejemplo, afasia infantil para hacer el paralelo con el trastorno adquirido en lenguaje en adultos. Otros hablaron de retraso en lenguaje solamente para enfatizar que había un desfase cronológico. Entonces, otros autores fueron cambiando la nomenclatura y se llegó a un consenso con el nombre de trastorno específico del lenguaje, básicamente teniendo criterios de inclusión y criterios de exclusión y dejando fuera cualquier cuadro que pudiera afectar el lenguaje, pero además pudiera ser explicado por otra condición. Entonces, ocurre que casi todos quienes hemos trabajado alguna vez con niños o niñas con TEL, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el déficit atencional, como el que yo tengo, porque de verdad lo tengo, muchas veces complejiza la intervención, la evaluación y el tratamiento. Y el déficit atencional, por ejemplo, puede coexistir, pero no explicar la sintomatología del lenguaje. Entonces, pero aún así no se podía decir que era un trastorno específico del lenguaje porque ya había otro cuadro. Y asimismo empezaron a aparecer otros, o se empezó a dar cuenta la gente que habían otros cuadros más. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la adquisición de la lectoescritura? ¿Qué pasa con los trastornos de los sonidos del habla? Entonces, en el año 2014 aparece un artículo, un número especial del International Journal of Language and Communication Disorders, en donde se cuestionaba el uso de la etiqueta TEL en los niños con trastornos de lenguaje. Ocurre entonces que Dorothy Bishop y otros autores más se juntaron e hicieron un estudio con el consorcio Catalyze, que ahora es muy famoso por ello, e hicieron un estudio usando una metodología Delphi, que es un tipo de entrevista a distancia, en donde los expertos van poniendo ciertos enunciados y se va viendo el nivel de acuerdo que hay entre todos los que participaron, que fueron eh, como 70 profesionales entre terapeutas de lenguaje, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, profesores, audiólogos, psicólogos. ¿Ya? Y aparece entonces el año 2016 el primer artículo que empieza a definir lo que se entiende por trastorno del desarrollo del lenguaje, con esta nueva nomenclatura. Y el 2017 aparece la segunda parte. Y básicamente el consenso es que el cuadro, si bien no es explicado por un trastorno de base, sí puede coexistir. Entonces tú puedes tener un niño con un déficit atencional y el trastorno del desarrollo del lenguaje. O puedes tener un niño con un cierto nivel de pérdida auditiva, pero además con trastorno del desarrollo del lenguaje.
Lo mismo pasa con los trastornos de los sonidos del habla, lo mismo pasa con trastornos o dificultades conductuales y emocionales, lo mismo pasa con la dislexia. Pueden coexistir. Entonces, en el fondo, este cambio de nomenclatura, este cambio de nombre, lo que busca es hacer también el cambio en la forma en que nosotros trabajamos con nuestros usuarios, nuestros niños y niñas, y reconocer que normalmente existen estos factores que coexisten con el trastorno y por lo mismo nos ayuda a estar más alertas sobre posibles factores que van a afectar nuestra terapia. Perfecto. Entonces, em, ¿cómo se clasifica el trastorno del desarrollo del lenguaje ahora? Bueno, el TDL es ahora solo uno. Entonces no es como, por ejemplo, lo había propuesto Rapinial en el año 81, que tenía 6 subtipos dentro de 3 tipos, que estaban los expresivos, los mixtos y los de orden superior, que era muy bonito, era muy cuadradito, muy ordenado, era lindo, pero resulta que había niños que cambiaban de diagnóstico. Y eso lo vio, por ejemplo, Gina Conti Ramsden en Inglaterra. Vio que los niños cambiaban de un diagnóstico a otro, de un subgrupo a otro. Y eso fue corroborado también en España por el doctor Juan Narbona, el neurólogo, y ese artículo está actualmente lo pueden encontrar en la revista Neurología de España, en revneurol.com. Tú vas y lo buscas y vas a encontrar que los niños cambian de diagnóstico, cosa que es muy rara. Entonces, eh, actualmente, y bueno, después, más aún con un artículo que publicaron en el 2018, Holly Storkel y Stephen Camarata, en el que ellos demuestran con mucha solidez que en realidad, más que subgrupos clínicos, el trastorno del desarrollo del lenguaje funciona o se comporta como un espectro. Entonces, así como tenemos los TEA, los trastornos del espectro autista, el TDL es un espectro y eso nos permite entender que haya esta fluidez en el diagnóstico y la fluidez en la sintomatología, por ejemplo. Además de eso, nos permite entender que siempre los TDL van a tener un componente comprensivo, eh, porque si bien puede estar más afectada la expresión, siempre va a haber un componente comprensivo. Es muy frecuente que estén todas las áreas y todos los aspectos del lenguaje comprometidos y además nos permite entender que este no es un trastorno transitorio. Es un trastorno que va a ser probablemente una condición del neurodesarrollo dentro de toda la neurodiversidad, el enfoque de neurodiversidad, se entiende ya que el TDL es uno de ellos y se ha visto también la misma Gina Conti Ramsden en Inglaterra con su equipo, han visto que adultos que fueron diagnosticados hace más de 30 años con TEL siguen presentando ciertas dificultades con discurso expositivo, con discurso narrativo, acceden, por ejemplo, como adultos a trabajos menos calificados y por lo tanto no tan bien remunerados. Y lo que es muy lamentable, tienen un mayor riesgo de presentar conductas reñidas con la justicia. En las cárceles, puntualmente en Inglaterra, se han hecho investigaciones y una gran parte de la población penal califica para el diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa con los subgrupos clínicos? Bueno, si bien existen algunas características que tienden a darse en común, por ejemplo, afección de la morfología y de la sintaxis o afección de la morfología y de la semántica, lo que ahora se hace es el mismo rótulo,
pero con una descripción de cuáles son las áreas de preocupación o de interés o más afectadas. Ujú, ujú. Ok, ¿podrías contarnos como un poquitito más o menos cómo, yo sé que esto es muy variante de cada caso, ¿verdad? Pero cómo Ujú. podrían ser como esas características, por ejemplo, en la parte de comprensión, en la parte de expresión, qué podría decirme a mí, bueno, este usuario podría tener TDL. Ya. En cuanto a la comprensión, cuando las dificultades exceden lo que uno esperaría para la edad, ya hay que poner ojo. Por ejemplo, si un niño a los 4 años no responde adecuadamente preguntas abiertas y utiliza, por ejemplo, estrategias para dar respuestas relacionadas, pero no específicamente a la pregunta, eso es un motivo de llamada de atención. Por otra parte, si es que hay dificultades para encontrar palabras, y estas se pueden manifestar, por ejemplo, con el uso de sinónimos, se puede manifestar con el fenómeno de punta en la lengua, como que, ¿qué es lo que te iba a decir? ¿Ya? El uso de circunloquios. Ay, pero si es esto que tú ocupas para hablar con las personas, que es negro y tiene una pantalla y tú escribes en él, ese objeto. Entonces ese es un circunloquio. Eh, Esas son características que normalmente se suelen presentar en casos de TDL. Por otra parte, la sintaxis suele estar muy afectada. Entonces, omisión de elementos gramaticales como los artículos o las preposiciones, es en edades en las que ya no debería, porque por ejemplo a los 3 años un niño puede confundir ciertas preposiciones o ciertos conectores, pero ya a los 4 o 5 años no. Dificultades con el uso de morfemas, entonces confusión de género, de número, tiempos verbales, suelen ser también elementos que llaman la atención. Y dentro de una de las áreas a las que más me dedico, que es el discurso narrativo, puedes ver, por ejemplo, historias cortas, historias con final abrupto, o cuyo final no está relacionado con el evento inicial, con bajo nivel de descripciones, poco uso de conectores, un promedio de longitud del enunciado cortado, etcétera, etcétera. Perfecto. Vamos a ver. Olvidé decirle a las personas que están conectadas que pueden ir haciendo sus consultas en el chat, ¿verdad? Y o pueden abrir sus micrófonos, levantan la manita y abren el micrófono para poder hacerle sus consultas a Hugo. Ujú. ¿Qué funciones cognitivas se podrían ver afectadas? Uf, a ver, la atención, en primer lugar. Y en primer lugar, básicamente porque es como la que nos permite focalizar nuestros sentidos hacia ciertos elementos externos. Entonces, la atención es una de ellas. Eh, la memoria de trabajo está sensiblemente afectada, es una de las más afectadas en el caso del TDL. Entonces, la afectación de la memoria de trabajo, por ejemplo, se relaciona mucho con dificultades a nivel fonológico, con palabras largas o palabras complejas, con la adquisición de nuevo vocabulario. De hecho, la misma Holly Storkel, de la que les había mencionado recién, la que hablaba del espectro, ella publicó un estudio en el que ella demuestra que los niños con trastorno de lenguaje requieren el triple de exposiciones a una nueva palabra para aprenderla. Entonces, por ejemplo, si un niño con desarrollo típico aprende la palabra estrategia, por ejemplo, en el colegio, entonces la profesora le explica lo que es una estrategia, le da una definición, le da ejemplos con oraciones. Un niño con desarrollo típico aprende una nueva palabra con aproximadamente 12 exposiciones. ¿Sí?
Pero un niño con TDL, para asociar este significante con este significado dentro de un contexto, requiere del triple. Entonces, la memoria de trabajo, porque pensemos, por ejemplo, una palabra poco frecuente, ornitorrinco, ¿sí? Ornitorrinco es un polisílabo y como no es una palabra frecuente, los niños pueden creer que es una palabra inventada. Entonces tiene que mantenerla en su loop articulatorio, en el bucle articulatorio o fonológico, que es un componente de la memoria de trabajo, para no olvidar la forma de la palabra. Y una vez que la tienen, que ya saben cuál es la estructura, tienen que asociarla con el significado, con este animalito que tiene patas como de pato, tiene como pico de pato y una cola de castor, y es muy raro el ornitorrinco. Entonces, el niño tiene que hacer todos esos procesos para asociar este significante con este nuevo significado. Y el niño con TDL va a requerir 12 veces más, perdón, 3 veces más exposiciones a la nueva palabra para poder aprenderla. De acuerdo. Y a nivel de lectoescritura, ¿qué características podría presentar? Bueno, en cuanto a la lectoescritura, esa es una muy buena pregunta porque el TDL se puede asociar con trastornos de los sonidos del habla. Ujú. Entonces, dentro de los trastornos de los sonidos del habla están los trastornos de los sonidos del habla fonológicos. Y la dislexia es una de las más frecuentes consecuencias del trastorno de los sonidos del habla de tipo fonológico. Pero la dislexia es un trastorno que afecta principalmente a la decodificación. Entonces, para aprender a leer, uno tiene que decodificar, es decir, tiene que transformar el material visual en material lingüístico, transformar las letras en sonidos, integrar estos sonidos, convertirlos en palabras, juntar las palabras para tener oraciones que tengan sentido y después el discurso. Entonces, la puerta de entrada, que es lo fonológico, suele estar afectada, pero cuando está asociada con trastorno de los sonidos del habla. Entonces, si un niño tiene un TDL, pero no tiene TSH, trastorno de los sonidos del habla, lo que va a ocurrir probablemente es que sea un buen decodificador, es decir, lea en voz alta. Y aparentemente lo está haciendo bien, una cantidad adecuada de palabras por minuto, por ejemplo. Pero al momento en que se le pregunta sobre el material que leyó, aparece el trastorno y se nota que no está comprendiendo todo lo que está leyendo o está comprendiendo menos de lo que entienden sus pares por edad. Entonces, esa es una de las consecuencias más claras y más importantes. Ahora, perdón, en el inglés hay muchas más dificultades en la decodificación porque el inglés es una lengua que es poco transparente, o por lo menos es menos transparente que el castellano. El español es bastante más transparente, hay una mayor correspondencia sonido-grafema. Tenemos algunas variantes, como por ejemplo la Y versus lo que era la doble L, ¿sí? Entonces una palabra como yo, que usa una Y, tiene prácticamente el mismo sonido que lluvia, que es con doble L. Pero esos casos son los menos en el español. En inglés es mucho más. Entonces, lo más probable es que tengas, como decía, un niño que va a estar decodificando, pero no va a estar entendiendo. Ok, perfecto. Por acá tenemos una pregunta que dice, buenas noches, la ecolalia y dificultad en la expresión puede ser TDL, descartando el TEA. Es raro que un niño con TDL presente colalias, pero sí se puede ver. Se puede ver muchas veces como estrategia. Entonces los niños, por ejemplo, repiten lo que acaban de escuchar para volverlo a escuchar y después volverlo a escuchar y entonces por repetición se aprenden el enunciado.
y, por ejemplo, una orden. Entonces, tú le puedes decir a un niño, eh, tráeme el lápiz verde pequeño que está en el cajón de abajo del escritorio. Entonces va a ir al escritorio. Ay, ¿cuál era? Entonces sabe que le resulta mucho más fácil cuando va el lápiz verde que está en el cajón de abajo del escritorio, el lápiz verde que está en el cajón de abajo, el lápiz verde que está. Entonces quedan felices porque pueden ejecutar la instrucción. Pero ahí la ecolalia está sirviendo a un propósito. Ok, perfecto. Vamos antes de hacer la siguiente pregunta que nos pusieron por acá. No sé si nos puedes contar un poquito, porque mucho se habla de la relación del hablante tardío y después el TDL. ¿Podríamos como hablar un poquito al respecto de eso? Sí, por supuesto. Bueno, sabemos que los hablantes tardíos son niños que a los 2 años no presentan un vocabulario de 50 palabras y o no presentan combinaciones de palabras. Eso lo sabemos. Pero no tenemos tan claro la evolución que van a presentar estos niños, porque ya se ha visto distintos estudios de buen nivel metodológico han mostrado que hay básicamente tres posibles resultados. Entonces el hablante tardío podría ir por cualquiera de estos tres caminos. El primero es el clásico caso del niño que se demoró en empezar a hablar, pero rápidamente aprende y alcanza a sus pares y que además fue lo más complejo durante mucho tiempo porque eso hizo que muchos profesionales dijeran, no importa que hable más tarde porque va a alcanzar a sus pares. Yo conozco un caso de el primito, del vecino, de una persona que vive cerca mío, que le pasó y habló y ningún problema. O tuve un primo que habló a los 3 años y ahora es profesional y ningún problema. Entonces creyeron que todos los hablantes tardíos iban a ser así, pero no es así. El lado opuesto es el niño hablante tardío que avanza lento, con dificultad y que adquiere lento nuevas palabras y que le va a costar mucho. Entonces ese niño después va a recibir la etiqueta, el diagnóstico de TDL. Y está un área gris intermedia de niños que pareciera que evolucionaron positivamente, y de hecho sí evolucionaron positivamente, desarrollan lenguaje, pueden responder, pero presentan dificultades, se llaman subclínicas, es decir, dificultades que no son observables fácilmente a menos de que le pidas una tarea específica y compleja, como una tarea de discurso. Ahí aparecen las dificultades. O una tarea de comprensión lectora. Ahí aparecen las dificultades. Entonces son niños que van a requerir cierto nivel de apoyo, pero en la vida cotidiana se van a manejar sin dificultades. Ok, perfecto. Dice por acá, ¿qué evaluaciones podríamos utilizar para diagnosticar TDL? Uf, gran pregunta y difícil respuesta. Claro. Porque puntualmente yo no sé qué tipo de pruebas, de qué pruebas disponen ustedes, pero a nivel internacional, por ejemplo, el SELF, en la evaluación de los fundamentos, en la evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje, Ujú, es uno de los mejores instrumentos de los que se disponen. En Chile tenemos uno que se llama el ITEL, el instrumento diagnóstico del TEL, porque es del tiempo antes de que fuera TDL. ujú. En España, Miguel Poyuelo tiene uno que se llama la BLOC, la batería de lenguaje objetiva y criterial, que es una batería muy, muy, muy larga, pero es muy completa y funciona muy bien. Ahora, independiente de eso, más que en la evaluación diagnóstica, yo creo que lo que necesitamos es hacer una buena descripción de las características de nuestro niño
para poder determinar cuáles son los principales objetivos de tratamiento. Entonces, en base a eso, tareas de discurso pueden ser muy útiles. Entonces vamos haciendo el conteo, por ejemplo, de cuántas veces le costó encontrar una palabra. Vamos haciendo el conteo de cuántos agramatismos presentó, cuántas dificultades sintácticas, cuántas dificultades morfológicas, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer de hecho, estoy actualmente o sea, ya desarrollé el procedimiento, un procedimiento de evaluación narrativa, pero solamente tengo el instrumento, todavía no lo he validado con niños con TDL, que es una de mis próximas tareas. Ok, perfecto. Bueno, acá en Costa Rica, bueno, esas evaluaciones usualmente las conseguimos desde afuera, por lo mismo, ¿verdad? No tenemos pruebas tan estandarizadas y al menos a mí en lo personal, y sé que muchas personas de las que están conectadas, cuando nos enseñaron era TEL, ¿verdad? Y lo primero que nos decían era, tiene que sí o sí tener un tema a nivel de comprensión bastante afectado. Era lo que nos Ujú, decían, y que no puede coexistir con otros diagnósticos, como claro. TEA, síndrome de Down y demás. ¿Podemos entonces dejar todo eso de lado? Sí y no, Ok, porque el TDL no puede coexistir con un cuadro que explique la dificultad. Por ejemplo, no puede haber TDL con TEA, ok, no puede haber TDL con parálisis cerebral, ¿sí? Pero sí puede haber coexistencia con dificultades emocionales, dificultades conductuales, déficit atencional, dislexia. Se me están olvidando un par, pero están todas en el artículo ok. y es de fácil acceso. ¿Cuál artículo es? Perdón. Los de Dorothy Bishop en el International Journal of Language and Communication Disorders, los tengo, los artículos, entonces puedo enviártelos, Ajá, Cindy, sí. para que se los hagas llegar a la audiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Y a todos los que se Ujú. inscribieron, que nos dejaran por ahí su correo electrónico, se los vamos a hacer Sí, llegar entonces. Muchísimas gracias. ¿A partir de qué edad podemos diagnosticar un TDL? se recomienda, a ver, una cosa es lo que se puede y otra cosa es lo que se recomienda. Ok. Entonces, se puede diagnosticar desde aproximadamente los 3 años, momento en el que puedes aplicar una prueba estandarizada referida a norma, Ujú. ¿sí? Pero se recomienda desde los 5. Pero es solo una recomendación, no es una obligación. Ok, perfecto. Si nosotros nos basamos, por ejemplo, como en edades, entonces, a los 2 años yo puedo hablar de un hablante tardío y hasta qué edad puedo hablar de un hablante tardío, ¿verdad? Y después, ¿cómo lo pasaría a un TDL? O sea, como les decía, a todo esto, hablante tardío no es un diagnóstico, Ajá, ok. ¿ya? Es importante decirlo, hablante tardío es más bien un síntoma, es una característica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mis informes, porque siempre me preguntan, bueno, ¿y qué pongo en el informe? Y esa es una pregunta que siempre aparece. Lo que yo hago es decir, Carlitos presenta características de hablante tardío. Entre ellas se puede observar que, 2 puntos, no ha desarrollado 50 palabras a los 2 años, no presenta combinaciones o recién están apareciendo combinaciones y esto ya está en desfase respecto a lo que se espera. Entonces, eso va desde los 2. Y como les decía, desde los 3 ya puedes hacer el diagnóstico de TDL. Ok, perfecto. Aunque se recomienda hasta los 5. Aunque se recomienda a los 5, sí. Ok, pero si nos encontramos, digamos, un informe que tenga, no sé, un peque 4 años y tenga TDL, lo podemos usar y está bien. Sí, Ok, ok, perfecto. Por acá tenemos una consulta que dice, buenas noches, si al evaluar el lenguaje se detecta que la única afectación es en el desarrollo morfosintáctico, igual podría ser TDL. sí, sí. Ahora, una sugerencia, solo sugerencia. Si
al evaluar a un niño te aparece la morfosintaxis afectada y no ves problemas semánticos, la sugerencia es duda de ti mismo o de ti misma. Reevalúa, vuelve, hazle una tarea, por ejemplo, de fluidez verbal. ¿Cuántos deportes conoces en un minuto? ¿Cuántas profesiones? ¿Cuántas? Si bien no hay normas, vas a ver cómo el tipo de tarea hará que aparezcan más errores. Entonces, por ese lado, podrías estar un poquitito más tranquilo o más tranquila en tu evaluación diagnóstica. Ok, perfecto. Y otra pregunta que hay por aquí que dice, no, en caso de TEA u otra Ujú. condición, ¿se sigue usando el término de retraso en el desarrollo del lenguaje si tiene más de 2 o 3 años? Es que el problema era el que les comentaba. Si seguimos usando el concepto de retraso del lenguaje, o incluso habían autores que hablaban del retraso simple del lenguaje, eso nos hace pensar en algo de buen pronóstico. Y no siempre va a ser de buen pronóstico. Entonces, en el mismo artículo del 2017 de Bishop de Catalyst, aparece un árbol de decisiones que ya compartí en mis redes sociales hace un tiempo, tanto en el Facebook profesional mío como en mi Instagram. Entonces, ahí vas a ver, por ejemplo, ¿el niño tiene dificultades de lenguaje? Sí o no. Si tiene dificultades de lenguaje, hay que preguntarse, ¿está el niño familiarizado con la lengua en que fue evaluado? ¿Sí o no? Si es un no, puede que sea solamente producto de no haber aprendido la segunda lengua, que no es la lengua materna. Pero si es competente, entonces en la otra lengua hay que ver si hay dificultades, por ejemplo, con dificultades específicas con algunos aspectos del lenguaje, comprensión y expresión. Y si es así, tenemos que ver si hay algún cuadro que pudiera explicar, algún cuadro de naturaleza biomédica. Entonces, si hay un cuadro como el autismo, llegando a la respuesta a esta pregunta, que puede explicar las dificultades, lo que se hace es dar el diagnóstico de trastorno del lenguaje asociado con, Ok. ¿ya? Y si no, nos vamos a TDL. Ok, entonces es diferente. Trastorno del lenguaje asociado con y Ajá, trastorno del desarrollo del lenguaje. exacto. Ok, Sí. entonces aprovechando eso, esa sería nuestra pregunta de hoy para todas las personas que saben que hemos estado haciendo una pregunta a cada uno de los ponentes y tienen que apuntar por ahí la pregunta y la respuesta. Entonces, usted me podría responder, ¿cuál es la diferencia entre trastorno del lenguaje y el trastorno asociado con para los diagnósticos? Claro. Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Ok. Sería trastorno del lenguaje. Asociado con una Ajá. condición biomédica distinto de el trastorno del desarrollo del lenguaje. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver si les quedó por ahí clarita la pregunta. Sería Ujú, ¿cuál es la diferencia entonces para dar un diagnóstico entre trastorno del lenguaje asociado con y el TDL? exacto. Ujú. Y entonces, ¿qué podrían poner ellos en la respuesta? Entonces la respuesta debería ser la presencia de una condición biomédica que explica el trastorno Ok, o la ausencia en el caso del TDL. ok. Porque ambos pueden debutar, por ejemplo, existen discapacidades intelectuales que no son sindrómicas, entonces no es que tenga una cara de una condición, no se le ve nada, pero sí, por ejemplo, están todos los hitos del desarrollo desfasados. Entonces, fue un bebé que se sentó más tarde, gateó más tarde, presentó permanencia el objeto después de los 9 meses, es cuando debería aparecer, presentó menos uso de gestos, empezó a caminar después de los 18 meses, o sea, todo muy desfasado, entonces no puede ser un TDL. Porque todo viene como hacia atrás, entonces. Muy bien, vamos por ahí. Tengo por ahí Ujú. un abierto.
Listo. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. ¿Cuál es su página profesional en Facebook? Hugo.segura.p. Ok. En Instagram yo lo acabo de etiquetar también. No me queda clara la diferencia, dice Angie Chacón. Ujú. Ya. Entonces, Angie, normalmente las condiciones biomédicas se observan y son diagnosticadas antes, como el TEA, como la parálisis cerebral, como la discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un niño con dificultades del lenguaje y alguna de estas u otra dificultad del desarrollo, hablamos de trastorno de lenguaje asociado con síndrome de Down, trastorno de lenguaje asociado con TEA, trastorno de lenguaje asociado con parálisis cerebral espástica, por ejemplo. Pero si hay una dificultad del lenguaje y no hay una condición biomédica que la explique, hablamos de TDL. ¿Por qué está tan asociado el TDL a el TDAH? ¿Por qué está tan asociado? La verdad es que es tan buena la pregunta que no tengo una respuesta. Lo que pasa es que, bueno, ambas son condiciones que afectan el funcionamiento cerebral y ambas son muy prevalentes. O sea, la prevalencia del TDL es de un 8,4%, casi un 10% de los niños presenta. Y el TDA también es muy, muy prevalente. Entonces, es fácil encontrar niños que aparecen ambas condiciones. Ok, perfecto. Ahora, con respecto ya, bueno, una vez que ya vimos al chico, ya lo evaluamos, ¿verdad? Con las recomendaciones que usted nos ha dado, dimos el diagnóstico y empezamos a intervenir. ¿Cuándo sería correcto dar de alta? Porque sabemos, bueno, más o menos como lo que usted nos ha dicho, que continúa, ¿verdad? En la vida de la persona. Entonces, ¿cuándo yo, Cindy o Viviana o Marilyn podría dar de alta a un usuario con TDL? Básicamente cuando recordemos que el enfoque ahora tiene que ver con el funcionamiento, la participación del individuo, no es solamente un enfoque biomédico, sino que es biopsicosocial. Entonces, cuando nos damos cuenta que las barreras del medio han desaparecido y el funcionamiento académico, con los apoyos necesarios, con las adecuaciones curriculares necesarias, el funcionamiento social o pragmáticamente social, son adecuados, ya no necesita la intervención tan intensiva. Entonces, puede ser, por ejemplo, que al niño que lo empezamos a ver a los 3 años, ya a los 6, 7 años no presente estas dificultades superficiales o estructurales. Entonces podemos ahí dar de alta, pero hay que estar monitoreando porque probablemente van a haber dificultades con la comprensión lectora y Ok. con funciones del lenguaje complejas como el discurso expositivo, el discurso narrativo. Ujú, ok, perfecto. Entonces podríamos tener usuarios que llegan ya más grandes, estando en escuela, digamos, a partir de, Sí, no sé, tal vez algo más complejo, como tercer grado, 9 años, que sí, apenas sí, llegarían a terapia de lenguaje por esas características. claro, claro que sí. Y es muy importante crear conciencia en el resto de los equipos de educación al respecto. No es un niño que sea flojo, no es un niño que sea bobo, es un niño que tiene una condición, aunque es silenciosa y es casi invisible, pero existe, y que le limita sus capacidades de participación y de actividad. Ok, perfecto. Y con los adultos, ¿qué podemos notar un poco con los adultos? Que ya tal vez no están estudiando, entonces en la parte no, no tienen una calificación que preocupe a los papás. Pero un Claro. adulto, ¿cómo podría identificar o decir, bueno, yo tengo eso? Ajá. Bueno, hay una autora norteamericana que se llama Elena Plante. Ella estaba desarrollando una evaluación para adultos.
para poder hacer un diagnóstico, aunque sea tardío en términos académicos, de Ok. todas maneras se pueden beneficiar de algún tipo de apoyo. Entonces, estamos esperando que aparezcan estas evaluaciones para ver qué pasa con los adultos. Ok. ¿Y qué características podría tener un adulto? Si no es, digamos, como algo académico. eh, Vamos a verlo, por ejemplo, en lo social. Va a tener dificultades, por ejemplo, argumentando, entregando argumentos en un debate, por ejemplo. Va a tener dificultades con comprensión de texto complejo. Entonces, una novela compleja, pensando en autores como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, que son latinoamericanos, que tienen un vocabulario complejísimo, puede que les cueste leer eso, puede que les cueste leer párrafos de texto largos, comprender ellos, recordarlos también. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por acá nos queda una pregunta más que dice, no me queda claro. Entonces, ¿puedo utilizar el diagnóstico de retraso en el desarrollo del lenguaje si el niño no cumple las características del TDL? De poder se puede. Personalmente no lo recomiendo por lo que les decía, hablar de retraso Ujú. nos lleva a pensar en algo de buen pronóstico, algo que se le va a pasar. Entonces, y lo otro es que el concepto de retraso del desarrollo del lenguaje no es un diagnóstico que esté presente en manuales diagnósticos como la CIE 11 o el DSM, que ya es antiguo y personalmente no me gusta mucho. Entonces, prefiero utilizar directamente lo que ya está validado por la ciencia. ¿Cuáles serían entonces esos diagnósticos que podemos utilizar? Bueno, trastorno de los sonidos del habla, trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno del lenguaje asociado con la condición biomédica. Ok, súper bien. Vamos a ver, Marianela, si te quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces no sé si alguien más tiene alguna consulta, algo más que nos haya quedado por ahí pendiente para aclararles esa diferencia de por qué se dio el cambio de TEL a TDL. Ujú. Quizás a desarrollar un poquitito más la idea y es lo que vamos a ver si es que todo resulta bien y puedo viajar a conocer tu país No les hemos sobre... contado, Hugo, todavía. Se nos adelantó la sorpresa de la noche. Vea, ya. Perdón. Bueno, ya ustedes escucharon de la voz de Hugo, segura que va a estar en Costa Rica. Si todo sale bien, próximamente por ahí. Cuéntenos entonces. Sí, lo que pasa es que, o sea, no quería echar a perder la sorpresa, pero tenía que comentarles que he hecho ya un buen par de cursos sobre las funciones ejecutivas en niños con TDL, entonces cómo evaluar y además cómo intervenirlas, porque muchas de las funciones ejecutivas se ven afectadas en los casos de TDL, entonces un niño que tiene dificultades con el automonitoreo, con la inhibición, eh, con la autoevaluación, por ejemplo, de su propia conducta, va a tener más compleja el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. Ok, perfecto. Bueno, ya casi retomamos ese tema, esa noticia tan importante. Tengo una preguntita más por acá que dice, ¿podría existir un trastorno motor del habla y un TDL? Sí, sí, así, sí. La respuesta es sí. Ok, perfecto. Y dice, consulta, por ejemplo, en el discurso narrativo, ¿cómo podríamos intervenirlo en niños? Todavía no publico mi manual de intervención narrativa. Estoy ajustando los últimos detalles para las publicaciones científicas que avalen su efectividad, pero hay un buen par de programas de intervención narrativa. Uno es el programa EDEN de Mayolo, Pavés y Coloma, o Pavés, Mayolo y Coloma. Son ellas tres, no me acuerdo nunca el Ah, orden. ok, Es un programa desarrollado en Chile
y creo que está a la venta por la editorial Pirámide o la editorial Mediterráneo, una de las dos. Existen otros que vienen de Estados Unidos, pero que no están en español. Y si todo resulta bien, pronto va a estar el programa que yo diseñé después de que aparezcan los artículos, porque primero tengo que probar que de verdad funciona antes de, de comercializarlo. Claro, súper bien. Por cierto, hablando de discurso narrativo, hace un tiempo habíamos nosotros hablado un poco de discurso narrativo en una charlita que usted nos había ofrecido también. Pueden buscarlo en el canal de YouTube de Terapia de Lenguaje Picos. Ahí tenemos a Hugo hablándonos un poquito más del tema de discurso narrativo. Ahora Ujú. dice que si nos puede dar, por favor, su opinión sobre la prueba ITPA para diagnosticar TDL. El ITPA es una prueba, para quienes no la conozcan, que se basa en procesamiento psicolingüístico. Entonces, funciona muy bien para ver cuáles son los procesos que están afectados, pero quizás no necesariamente para el diagnóstico propiamente tal. Entonces, ¿se puede aplicar? Sí. ¿Es recomendable? Súper recomendable porque es muy buena, pero no es una prueba orientada al diagnóstico propiamente tal. Pero sí es muy importante, como les había dicho, la descripción de las características del niño o de la niña. Entonces, muy, muy recomendada usarla. Sí. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta y mientras hacen alguna otra consulta por acá, ahora sí, contarles que vamos a tener su visita por acá, si todo sale bien, en el mes de octubre y vamos a hablar de tres temas súper importantes. Dice, entonces vamos a hablar de hablante tardío, ¿verdad? Sí, De TDL sí. y de funciones ejecutivas. Así es. Bueno, entonces, Entonces, cuando hablemos, perdón, de hablantes tardíos, vamos a hablar de cuáles son sus características, eh, cómo hacer una evaluación funcional, por ejemplo, mediante el juego. Vamos a hablar de cuáles son las mejores estrategias de abordaje. Por otra parte, cuando hablemos de TDL, vamos a hablar de todo esto, más las características y cómo intervenir, y las funciones ejecutivas, cómo estas van a impactar en el desarrollo cognitivo, académico y social de los niños y las niñas. ajá. Bueno, vamos a ser muy afortunados porque este va a ser un super curso que va a tener 2 días por acá, vamos a estar en Costa Rica, en donde vamos a hablar de todos estos temas ya ampliamente. Pronto, la otra semana, por ahí debe estar Francisco apuntando todo lo que le estamos diciendo. Vea, ya tiene a su primera estudiante en octubre. La segunda, la primera soy yo. Sí, sí. Yo sé que Francisco ya está por ahí anotando para poder contarles todo como un poco más amplio de este curso, pero estamos súper, súper emocionados. Por acá Ujú. tengo una pregunta que nos hicieron en lo interno que dice, ¿cómo ayudar a niños de 4 años con TDL en la escuela? Bueno, en primer lugar hay que hacer un trabajo coordinado con la profesora o el profesor. Eso es lo primero. Tiene que haber una coordinación. Entonces, a partir de eso, tenemos que determinar cuáles son las áreas que más apoyo necesita. Entonces, tenemos que ver cuáles son los requisitos que el currículum académico indica. Por ejemplo, comprensión de metáforas, comprensión de refranes, por ejemplo, vocabulario académico. Entonces, vamos a determinar cuáles son los aspectos más relevantes a intervenir, y de esa manera se debe empezar a hacer el abordaje. Ok, perfecto. Bueno, mira, por acá ya nos están preguntando información del curso. Contarles que todavía no tenemos como todos los grandes detalles, pero sí ya tenemos fecha y tenemos los temas, que es lo más importante. Y el ponente, claro, que ya aceptó nuestra invitación. Entonces, de la próxima semana ya les vamos a estar contando de todo, digamos, ya más detalladamente al respecto em, del curso con Hugo. Vamos a ver por acá, vi un comentario, una preguntita. Dice, excelentes temas. Mi pregunta no es relacionada al tema, que está súper interesante y muy buena la ponencia.
falté a algunas charlas y quiero saber dónde las puedo ver. A partir del mes de julio ya vamos a estar poniendo estas charlas para las 4 charlas que tuvimos para la celebración del Día del Terapeuta del Lenguaje. Por Ujú. acá dice, ¿habrá online? Ese es un curso específico para Costa Rica. Está hecho para Costa Rica, ¿verdad? Sí, el hecho de que sea en Pues, formato presencial tiene que ver con que vamos a hacer actividades prácticas. exacto, la parte de intervención, que siempre es muy importante, ¿verdad? Porque a veces llevamos muchos Ujú. cursos en donde vemos mucha teoría y después decimos, ¿qué? ¿Qué hacemos con esta parte de intervención? Claro. Muy bien. Por acá entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto al tema de TDL a TD, perdón, del TEL a TDL, ¿verdad? Recordarles que ya hicimos la pregunta de la noche, que era la diferencia entre dar el diagnóstico de trastorno del lenguaje asociado con y el TDL. Y bueno, Ujú. por acá entonces, no sé si tienen alguna otra consulta, algo que más nos quieras contar, Hugo. Que estoy muy entusiasmado con la idea de ir a verlos, a conocer tu lindo país. Así es que esperando que llegue pronto octubre y también esperar que esta charla y el curso sea bien recibido y además sea de utilidad no solamente para ustedes, sino que para los niños con quienes trabajamos. Así, estoy segura que así va a ser. Y nosotros también estamos súper emocionados de tenerlo por acá. Yo Gracias. siempre les digo a las personas que nos están viendo, por favor, recomiéndenme lugares a donde llevar a los ponentes a conocer Costa Rica. Entonces también, pues por ahí lo vamos a estar llevando a que conozca un poquito de Costa Rica. Súper. Sí, dice si la dificultad es leve, por ejemplo, solo presenta retraso morfosintáctico. Si tiene 5 años, igual se pone TDL o déficit morfosintáctico. Lo que pasa es que el diagnóstico de déficit morfosintáctico no existe. Entonces, si vamos a buscar un diagnóstico propiamente tal, yo sugeriría usar el TDL, aunque sean pocas las otras áreas afectadas. Ok, perfectísimo. Y bueno, Rosemary tiene una pregunta por aquí que no es para nosotros y que definitivamente con esta pregunta le hacemos la bienvenida a Francisco de Idea Capacitaciones porque dice que quiere que haga un curso en República Dominicana. Francisco, el micrófono es suyo para responder esa pregunta. Hugo, no sé si, bueno, Hugo se anima, Hugo ya, bueno, yo soy Francisco, hola a todos, muchas gracias por estar acá presente el día de hoy. Rosemary, creo que sí, en algún momento conversamos internamente y claro, si Hugo lo piensa y nos animamos y hacemos este nuevo curso de manera presencial. Porque, bueno, Hugo, ya que algunos lo siguen en redes sociales, dicta cursos virtuales de manera individual o con nosotros. Pero estos temas en particular van a ser exclusivos de manera presencial, ¿no es así, Hugo? Sí, así es. Entonces, nosotros encantados, si desea en un momento podemos conversar y ver la posibilidad de llevar el curso a República Dominicana, si es que Hugo también se anima a viajar. Ujú. Sí, yo Entonces, feliz. Rosemary, yo me voy a poner en contacto contigo. Bueno, Cindy nos conoce, parte de todo esto ha sido una inquietud tal cual. Y la verdad es que hemos trabajado muy bien juntos, yo estoy muy grato y tienen una terapeuta del lenguaje allá en Costa Rica que de verdad está muy comprometida con llevar cursos con evidencia científica, con respaldo, que eso es muy importante y que les va a hacer un aporte al quehacer profesional de ustedes y estoy seguro, bueno, Hugo lleva un tiempo ya trabajando con nosotros, sabemos la calidad de persona y ponente que es. Por lo tanto, estoy seguro de que va a ser un curso que les va a sumar a su quehacer profesional. Así que solo va a aportar Ujú. y bueno, y tener la experiencia también de tener a una excelente persona y profesional en su país. Así que eso. Gracias. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, no se desconecten. Les vamos a pedir que por favor enciendan sus camaritas para tomarnos una foto.
en nuestra última charla, nos encantaría seguir haciendo ese tipo de eventos, pero bueno, esta es la última charla del mes de junio. Espero que todos hayan aprovechado muchísimo. De verdad, muchas gracias a nuestros cuatro ponentes, gracias a Francisco, gracias a Hugo, gracias a las personas que estuvieron en todas las charlas, a los que se conectaron algunas. Yo sé que a veces no es fácil sacar por lo menos un día de la semana y a estas horas por estar por acá. Gracias, de verdad que ha sido una jornada muy hermosa. Hemos tenido muchas personas conectadas, muchas personas interesadas. Entonces necesitamos una fotito que nos acompañe en evidencia que hemos disfrutado todos estos eventos. Genial, ahí ya veo unas caritas, así que le agradezco enormemente su asistencia. Y bueno, a la cuenta de 3, sacamos la foto. 1, por ahí apareció, están apareciendo más caras. Dame un minuto Entonces, más. vamos a dar tiempo que se animen a tomarse la foto con nosotros. No pasa nada. Vamos, vamos. Ya, ahí está. Apareció alguien más. 1, 2, 3. Todavía no se vayan. Espérenme, por favor. 1, 2, 3. Gracias, Evelyn. Eso. Y la última. 1, 2, 3. Genial. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si Cindy Gracias a ustedes. ir ahí Gracias, de Hugo. Hugo. Ajá. Que tengan buenas noches. Muchísimas Cuídense. gracias y esperamos que pronto sea octubre para tenerlo por acá. Gracias de verdad por esta charla. Nos Gracias a vemos todos. pronto. Así es, gracias. Chao, Chao. chao. Chao.